miren, Bernardo Arévalo es otro presidente que ganó en Guatemala y la extrema derecha hizo y sigue haciendo todo lo posible para que él no gobierne. Primero era para que no subiera. Y el malo, Estados Unidos, presionó y el hombre es presidente. Ganó legalmente. Pero yo quiero que Estados Unidos le haga a Maduro lo que le hizo a Bolsonaro y a los guatemaltecos, para que los que ganaron gobiernen. O sea, yo no quiero que Estados Unidos se quede así con Maduro. De los tres grupos, Maduro es el peor. Maduro es un asesino, hay que decirlo, un bandido, un dictador, un cómico, y se hace loco. Pero miren. Pero es que las condiciones no son las mismas. Las condiciones de Lula, que viene de un sindicato fuerte, una sociedad que estaba dispuesta a apoyarlo, no es lo mismo que en Venezuela. Realmente a esta muchacha y a Gonzalo lo han dejado solo. Y no son líderes sindicales, porque Maduro es otra. Los sindicatos no valen nada en Venezuela. El único sindicato que valía mucho era el mismo de él, que justamente era parecido al de aquí de los camioneros. Que todavía es la hora que hay un líder. Y no le hacen una huelga de camiones ni nada. Nada. No le hacen ni una huelga ni nada. Eso es lo que pasa. O sea, es prácticamente con la boca que están haciendo la oposición. Sí, mira, Bernardo Arévalo habló y dijo que Guatemala no reconoce a Maduro. Vamos a verlo. Bueno, vienen por ahí. Es como tú dices, que, oye, yo no veo en Venezuela a nadie más protestando, ni camioneros, ni estudiantes. No, ni profesores. Ni profesores, nadie. Ni enfermeros, ni médicos, nadie. Nadie, es cierto. No hay enfermeras, no hay un colegio médico, no hay nadie protestando. ¿Es verdad eso? Entonces, así, o sea, tú sabes que realmente las revoluciones se arman así, moviendo esos núcleos. Y cuando dice hacia allá, entonces hay necesariamente una transformación social, porque están todos los sectores empujando para el mismo lado, que es lo que no se ve en Venezuela. No. Eso es lo que yo veo. En Venezuela hacen elecciones, Maduro hace fraude, deportan a la oposición y ya. Y a la oposición desarmada, porque una parte la compran y otra la... No hay armados. Sí. Pero es como tú dices, no hay huelga de nada, nadie ayuda a María Corina Machado. No. No entiendo. Los sectores de la sociedad están callados, totalmente callados, como si no fuera con ellos el tema. Sí. Tenemos el video. Vamos. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna. Nuestro gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo, violencia que a la fecha ha dejado más de una decena de fallecidos. Ningún gobierno es ni será legítimo si se mantiene en el poder sobre la base de la violencia contra su población. Bueno, míralo, eso está bien, pero es la conclusión a la que tú llegas es la realidad. No hay ningún sector en Venezuela, ningún organismo de presión, ni la iglesia, que apoye a María Corina Machado. No, entonces eso le da muchas ventajas a Maduro, porque dice, bueno, pero 2 o 3 gente del pueblo que lo apoyan, los sectores económicos y sociales no están sumados. Ni los empresarios, nadie. Los empresarios me extraña más, porque realmente el gran perdedor de que Venezuela no tenga estabilidad a mediano y corto plazo son los empresarios, porque dígame, después de las elecciones, ¿cuál negocio se está haciendo en Venezuela? Porque no hay condiciones. Sí, pero es extraño eso, extraño. Ahí todo el mundo parece que le está cogiendo dinero al gobierno, que tiene mucho.
pero parecería ser también, Marino, que la oposición oportunamente no comprometió a esos sectores a participar. Puede ser, pero oye, por un problema natural. Porque mira, contrario aquí ahora mismo, que ya el bandidaje político tiene a todos los empresarios, a todos los sectores involucrados en esto, en que esto se mantenga así, vamos a repartirnos el pastel al paso, y lo hacen bien y le va bien. Y es lo que yo siempre he dicho, que usted me lo critica. Para bien o para mal, somos un país que estamos creciendo y que tenemos estabilidad y podemos vivir. ¿Que hay inseguridad? Sí, pero no es la más grande del mundo, tampoco. ¿Que hay que luchar con eso? Sí, pero mientras tanto podemos decir que medianamente tenemos un país que está caminando. Bueno, mira, bueno, vamos a esto. El presidente Abinader hoy sí se refirió más abiertamente a sus propuestas de reforma y habló de muchas cosas. Primero habló de Venezuela, solidario. Dijo que a los venezolanos que están aquí se les va a mantener la visa, se les va a prorrogar automáticamente porque Maduro cerró el país. Sí, ahora ya no hay condiciones ya de que una gente vaya normalmente a buscar su visa porque no hay consulado. No, expulsó a todo el mundo porque, bueno, usted es amigo de Maduro en la medida en que usted lo defiende. Le acepta su vagamundería. Sí, no. Vamos a ver a Luis hablando en la semana, en lo de Venezuela. Hemos hecho en el pasado y le hemos facilitado los permisos de trabajo sin ellos tener los documentos al día, por también diferentes problemas que han tenido las autoridades de ese país. Y si tenemos que hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer. República Dominicana tiene una deuda con Venezuela. La tiene desde Rómulo Betancourt, que luchó por la democracia contra la dictadura de Trujillo. Y por muchos años después también ese país nos ha ayudado a luchar a favor de la democracia. En un momento más de 250,000 dominicanos trabajaban en Venezuela y ellos nos abrieron las puertas. Por lo tanto, es el momento de nosotros reciprocar esa ayuda histórica que nos ha dado Venezuela. Excelente decisión, porque mira que hay gente que da pena. Señores, todo el mundo quiere vivir en su país. Todo el mundo, por más pobre que sea. Y los venezolanos, aunque todo estuviera normal, no podían ir a Venezuela. No. ¿Sabes lo que hacía Maduro? Le quité el pasaporte. Ahí mismo. Quita. Sí, porque él entendía que estaban conspirando desde fuera. Sí. Ese es el criterio que él tiene, que están afuera y entonces, aprovechándose de los conocimientos de la estructura de Venezuela, están negociando en contra del régimen de él. O sea, es un pecado. El régimen es de él. Es de él, porque él será zafado de vez en cuando, dice mi país, o sea, que es de él. Él no dice mi gobierno, él dice mi país, porque es de él. Entonces, tú sabes que a veces el subconsciente traiciona a los dictadores y no guardan la forma. Lo dispara. Venezuela no va a ser invadido por nadie mientras yo respire. Y aquí en Venezuela nadie nos va a dividir, pero están divididos, señor. ¿Pero qué más? ¿Cómo más lo van a dividir? Será coger un serrucho y partirlo a todos. Porque divididos están y desde hace mucho. Pero hace falta un apoyo de los sectores sociales de Venezuela para que esto llegue a feliz términos. Bueno, esta es para mí la última oportunidad. Bueno, si dejaron pasar esta, porque esta sería la tercera. Si Sí, dejaron pasar esta, como mismo dice ya Él jamás va a el dicho del pueblo, la tercera es la vencida. O sea, si él se plantó y otra vez, y ahora más descarado que nunca, se robó las elecciones, No va a ser elecciones más. ya no va a ser más. va a ser. Ahí No va a vamos. ser más. Ya él no va a hacer más porque lo que va a decir que no hay necesidad, si ya la población lo ha dicho tantas veces, sencillamente continuar y que Venezuela está prosperando Como y que va por hizo buen camino. Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que ha hecho Daniel Ortega. Ya. Y el que aspire lo meten preso o lo matan. Sí, Y sí. ya. Es más, Ortega, ¿tú sabes lo que es eso? Él le quita la nacionalidad a una gente que nació allá. Dime eso. Y la constitución de ellos permitirá eso. Bueno, ellos la arreglan. Se va a cambiar bueno, Eso es administrativo.
No, la Constitución no es administrativa, ¿no? Ahora que yo... Los dictadores no tienen ley. Tú lo oyes de que la ley dice. Yo he visto gente que da pena, bueno, le reclaman, pero señores, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Electoral no ha entregado los votos, dice una... La ley dice, la ley no lo dice, pero si es por ley, la ley la hacen a su manera. Oye, en los países donde hay dictadura, la ley se lleva a la práctica de acuerdo al gusto del dictador, aunque esté escrita. Ok, eso es así. Eso es así. Además, la dictadura realmente solamente se mantiene bajo presión. O sea, haciendo abuso. Claro, Si no, la dictadura, claro. El pueblo le pasa por arriba. También tenemos que estar claros en eso. O sea, Maduro no está inventando el hilo en pollito. La única manera de mantener la dictadura es acabando con la oposición y oprimiendo a la población. O acabándolo a él. Y la forma de terminar con eso es acabando con él. Y la población es más que él, porque él es él y algunos 15 o 20 del ejército. Porque no te creas que solamente los que están con él del ejército y la seguridad son los que están facturando bien. Los otros Claro. los otros no se atreven a hablar porque saben lo que les Pero lo espera. grande es que la juramentación es en enero, pero ya él recibió el certificado, no va a entregar. O sea, no piensen que él va a entregar. No, porque es que es una estrategia. O sea, hay que terminar con esto para decir que acabamos. Pero él tiene se que acabó el esperar tema. enero. Eso me recuerda a un político local que decía, ya el comité político decidió y eso no es tema. Eso no es Y así cerrado. Mira, el presidente Abinader habló finalmente hoy varios temas constitucionales de su reforma. Y vamos a ver esto, vamos. Parte del consenso lo vamos a llevar también a los diputados electos. Pienso hacer una reunión con ellos antes del 16 de agosto para consensuar estas propuestas y también para que ningún miembro de la Asamblea pueda pronunciarse ni hacer ninguna propuesta diferente a la propuesta que llevamos del partido. Oye, Bueno, ¿qué dijo? él no ha dicho nada que los demás lo hayan hecho. Lo único que él tiene el coraje de decirlo de frente. ¿Cuál es? Que nadie puede de su partido proponer otra cosa que no sea la propuesta del presidente. Bueno, Hay uno que se atrevió a decir, yo quiero mi Congreso. ¿Verdad? Ese fue el más guapo. El presidente, por lo menos, está haciendo un llamado público a los congresistas del PRM que viven en Gallo Loco, y me excusan los congresistas, porque el presidente dice una cosa y ellos hablan otra en los periódicos y en el mismo hemiciclo a veces cuando lo entrevistan abajo. Y así no camina un país. Realmente, para que un país camine, el Congreso tiene que estar de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo, siempre y cuando vengan en beneficio de la población. Ahí el que tiene que tener cuidado es el presidente de hacer propuestas que realmente beneficien a la población, presente y futuro. Porque yo lo escucho a él hablando de los años 2032 y de situaciones que del 94 para acá se han venido batiendo, como es el caso que justamente buscando comodidades electorales se separaron las elecciones. Porque yo no sé si usted sabe, Marino, que la separación de las elecciones no obedece más a que antes había un apoyo del Poder Ejecutivo para todos los candidatos del partido de poder. Entonces, ¿qué sucedía? Que era una sola inversión, porque como era una campaña donde lo iban a elegir a todos, había una sola inversión. Entonces, como una manera estratégica de dificultar que los que son del gobierno tuvieran recursos, pues la dividieron para que entonces los recursos que tenía el gobierno a su vez fueran divididos y la oposición pudiera pasar. En principio, eso iba muy bien hasta que llegó entonces la reforma del PLD. Entonces la reforma del PLD todo era en favor de que los que eran funcionarios. Por eso hoy en día la gente del PLD protesta todas las leyes que ellos aprobaron porque ellos iban a ser eternamente gobierno.
Entonces, con sus mismas leyes, la oposición, como yo le decía a usted ahorita, se puso de acuerdo con los sectores sociales por todas partes y sacaron al PLD. ¿Qué sucede con entonces, qué viene y recoge el PLD? Bueno, que la mayoría de esas leyes, por ejemplo, electorales que ellos aprobaron, que nada más era para el que estaba arriba, entonces ellos comenzaron a cuestionarla y a dificultarla. Y si usted recuerde, le pasamos revista atrás, se pasaron todo el tiempo atacando a la Junta, porque la Junta se tomaba atribuciones que no competían, que no eran de su competencia, que no era lo que decía la ley, pero eso fue lo que decía la ley que ellos aprobaron. Ahora, como yo decía en aquel momento, para bien o para mal, obtuvimos una ley electoral, Marino, que era una guía, mejor que la que había, que era abierta, y sobre todo, que en el camino, por la diferencia política, le iban poniendo parche. De hecho, la separación de las elecciones viene de un parche, de un acuerdo desde el 24, y finalmente, en la Constitución del 2010, se ponen de acuerdo para mantenerla separada. Pero ¿cuándo se ponen de acuerdo para mantenerla separada? Si la gente revisa la fecha hacia atrás, se ponen de acuerdo cuando el PLD tenía la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría del Congreso y tenía el Poder Ejecutivo. O sea que para fines del PLD era lo mismo, porque en las 3 elecciones iba a ir con todos los poderes aventajados. Y de hecho, no podemos negar que lo supieron usar. Se mantuvieron en el poder, entre paréntesis, de manera democrática porque era por elecciones. Bueno. Ahora, ¿cuánto invertían y a cuánta gente compraban en esas elecciones? Bueno, yo diría, por eso me reía mucho en las elecciones pasadas, cuando escuchaba a los dirigentes del PLD diciendo que el gobierno, acusando al gobierno de usar los fondos y los planes sociales para beneficiarse en la campaña, cuando ellos fueron los profesores. Maestros. Los maestros de esa maquinaria electoral, que fue como ellos le llamaron, y siempre tenían unos resultados excelentes. Al entrar la oposición, manejando toda esa información, porque es que estamos, señores, en la era digital, donde todo se sabe y todo lo tenemos. Para nadie es una dificultad mirar cuáles fueron los trucos de las elecciones del 2016, del 2020 y ahora la del 2024. Porque todos esos números y todas esas declaraciones están ahí. Y cuando usted la compara, eso es como los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos, Marino, son los mismos del año 60. ¿Qué se ha mejorado? Ahora, lo que sí ha quedado demostrado, que el famoso voto electrónico no sirve. Eso es una falsa. Mira, es como se hace aquí. Un papelito, 15 mirando. Si hubiese sido así en Venezuela, Maduro no puede hacer eso. Bueno, yo le voy a decir No, mira, Maduro no puede hacer porque él ganó sin votos. Yo me inscribo en lo que dice la esposa mía. ¿Qué dice? Eso de la tecnología no es más que un truco para engañar a la gente. Olvídate de eso, vamos a la pausa, así es.